Mi novia dijo, tu mejor amigo es más divertido en la cama, dame las llaves de tu auto para llevarla a cenar. Me quedé helado mientras sentía como si el aire de mis pulmones se convirtiera en cemento fresco. Estábamos en la cocina de nuestro departamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, donde el alquiler me cuesta $3,000 al mes, y ella me miraba con una calma que me dio náuseas. No había rastro de arrepentimiento en sus ojos verdes, ni un temblor en su voz, mientras sostenía su bolso de diseñador que yo mismo le compré por su cumpleaños el mes pasado. Sentí un pitido agudo en los oídos y el olor del café recién hecho me revolvió el estómago de una forma que nunca había experimentado. Vanessa no estaba bromeando porque ella nunca bromea con su comodidad ni con su estatus. Se ajustó el mechón de cabello rubio detrás de la oreja y extendió la palma de la mano esperando que yo simplemente depositara el llavero de mi BMW o M4 como si fuera un par de monedas para el parquímetro. Mi mente empezó a retroceder a toda velocidad, buscando el momento exacto en que mi vida se volvió este chiste de mal gusto. Conocí a Vanessa hace 3 años en una gala benéfica donde ella trabajaba como modelo de protocolo y yo acababa de cerrar mi primer gran contrato de consultoría tecnológica. Ella era el trofeo perfecto y yo era el hombre que podía pagar el pedestal. Todo parecía seguir el guión tradicional de la pareja exitosa, pero ahora ese guión estaba ardiendo frente a mis ojos. Llevábamos conviviendo 2 años y yo me encargaba de absolutamente todo, desde las facturas de luz hasta sus tratamientos de belleza que cuestan una pequeña fortuna cada 15 días. Ella siempre decía que su trabajo era ser mi apoyo emocional y que su belleza era una inversión para mi imagen pública. Yo me lo creí como un idiota, porque estar con ella me hacía sentir que finalmente había llegado a la cima de la pirámide social. Mi mejor amigo desde la universidad se llama Julián, y siempre fue el tipo de hombre que no tiene que esforzarse por nada. Él no tiene una carrera sólida ni ahorros, pero tiene esa mandíbula marcada y una risa que parece llenar cualquier habitación. Yo le presté dinero para su alquiler más veces de las que puedo contar y siempre lo invité a nuestras cenas caras porque sentía lástima de que un tipo tan brillante no tuviera mi suerte financiera. Recuerdo la primera vez que noté que algo no encajaba perfectamente entre ellos tres. Fue hace unos 6 meses, durante una barbacoa en la casa de campo de mis padres. Julián llegó tarde como siempre y Vanessa, que normalmente es muy reservada con la gente que considera inferior, se levantó de un salto para prepararle un trago. Fue un gesto pequeño, pero la forma en que sus dedos rozaron la mano de él al entregarle el vaso me dejó una espina clavada en el pecho que decidí ignorar por pura soberbia. Pensé que era imposible que ella se fijara en él, porque Julián conduce un auto destartalado de hace 15 años y vive en un estudio que huele a humedad. En mi lógica retorcida, el dinero era el escudo que protegía mi relación de cualquier amenaza externa. Me convencí de que Vanessa era demasiado inteligente para cambiar una vida de lujo por un tipo que todavía usa cupones de descuento para comprar pizza. Sin embargo, las señales de alarma empezaron a multiplicarse como una plaga silenciosa que yo me negaba a ver. Vanessa empezó a ir al gimnasio a horas extrañas y siempre regresaba con una energía diferente, más vibrante y menos quejumbrosa. Ella odiaba sudar y odiaba el esfuerzo físico, pero de repente se volvió una entusiasta del entrenamiento funcional, casualmente en el mismo gimnasio donde Julián trabaja como instructor a tiempo parcial para pagar sus deudas. Un martes por la noche llegué temprano del trabajo y encontré a Vanessa en el balcón hablando por teléfono en voz baja, mientras se reía de una manera que ya no usaba conmigo. Cuando me vio entrar, bloqueó la pantalla del teléfono con una rapidez quirúrgica y cambió su expresión a esa máscara de aburrimiento que solía mostrarme. Me dijo que era su madre pidiendo dinero otra vez y yo simplemente saqué mi tarjeta de crédito para evitar una discusión. La sospecha creció cuando revisé el estado de cuenta de nuestra tarjeta compartida y vi cargos recurrentes en una tienda de lencería de lujo que nunca vi en nuestra habitación. Eran conjuntos de seda y encaje que costaban cientos de dólares y que ella nunca modeló para mí bajo las sábanas de nuestra cama, king size. Me decía que eran regalos para una amiga que se iba a casar, pero el brillo en sus ojos cuando guardaba esas bolsas en el fondo del armario decía algo completamente diferente. Empecé a notar que Julián ya no me llamaba para jugar videojuegos ni para hablar de negocios.
Cada vez que intentaba contactarlo, me daba excusas baratas sobre estar muy ocupado con clientes nuevos en el gimnasio. Lo más doloroso fue el día que los vi juntos en el centro comercial, mientras yo supuestamente estaba en una reunión de inversores que se canceló a último minuto. Estaban sentados en un café oscuro y él le acariciaba la mejilla, con una familiaridad que me hizo querer vomitar en medio del pasillo. No los enfrenté en ese momento porque una parte de mí seguía pensando que era un malentendido, o que tal vez Julián solo la estaba consolando por algún problema que yo no conocía. Me quedé escondido detrás de una columna de mármol, observando cómo ella se inclinaba hacia él y le susurraba algo al oído que lo hacía carcajearse. Esa risa de Julián que antes me parecía reconfortante, ahora sonaba como el afilado de una guillotina sobre mi cuello. Llegué a casa esa noche y encontré a Vanessa probándose un vestido rojo que resaltaba cada curva de su cuerpo. Ella me miró con desdén y me preguntó por qué estaba en casa tan temprano rompiendo su rutina. Le pregunté si había visto a Julián últimamente y ella respondió con una frialdad aterradora que Julián era mucho más interesante que yo, porque él no hablaba de gráficos de bolsa ni de márgenes de beneficio todo el tiempo. Las señales de alarma se convirtieron en sirenas de emergencia cuando una noche Vanessa no llegó a dormir, alegando que se había quedado encerrada en el ascensor de un edificio de oficinas y que su teléfono se había quedado sin batería. Al día siguiente apareció con la misma ropa, pero con un aroma a tabaco barato y a un perfume de hombre, que yo reconocería en cualquier lugar, porque es el mismo que yo le regalé a Julián por su cumpleaños anterior. El descaro total comenzó cuando ella dejó de esconder los mensajes en su teléfono. Ya no se molestaba en bloquear la pantalla cuando yo pasaba cerca. Podía leer fragmentos de conversaciones donde se burlaban de mi obsesión por el trabajo y de lo aburrido que soy en la intimidad, comparado con la vitalidad de alguien que no tiene nada que perder. Leer esas palabras escritas por la mujer que planeaba pedirle matrimonio el próximo mes fue como recibir una descarga eléctrica directamente en el centro del corazón. Vanessa empezó a criticar todo lo que yo hacía, desde la forma en que masticaba hasta la manera en que conducía mi auto. Decía que yo era demasiado rígido y que mi éxito me había convertido en un robot sin alma. Cada vez que yo intentaba tener un gesto romántico, ella me rechazaba diciendo que estaba cansada o que tenía dolor de cabeza, pero luego la escuchaba hablar por horas con él en la habitación de al lado, con la puerta cerrada con llave. Lo más cínico fue cuando empezó a invitar a Julián a nuestra casa, cuando yo estaba presente para que los tres cenáramos juntos. Era una tortura psicológica diseñada para ver cuánto podía aguantar yo antes de quebrarme. Julián se sentaba en mi mesa, bebía mi vino más caro de mi cava privada, y me miraba con una mezcla de lástima y triunfo mientras Vanessa le servía la comida, con una delicadeza que nunca tuvo conmigo. En una de esas cenas, Julián tuvo el atrevimiento de decir que mi auto era demasiado sofisticado para alguien que solo lo usaba para ir a la oficina y volver. Vanessa asintió con entusiasmo y dijo que un auto así necesitaba a alguien con verdadera pasión para manejarlo. Yo apreté los cubiertos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, pero mantuve la boca cerrada porque no quería darles el gusto de verme perder el control en mi propia casa. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Cada mirada que compartían sobre la mesa era un insulto directo a mi dignidad. Me sentía como un extraño en mi propio hogar, un simple proveedor de fondos para un romance que se desarrollaba frente a mis narices con una impunidad absoluta. Ella ya ni siquiera se esforzaba en fingir que me quería o que respetaba nuestra relación de 3 años. La situación llegó a un punto de no retorno cuando descubrí que Vanessa había estado sacando dinero de nuestra cuenta de ahorros para pagar las deudas de juego de Julián. Fueron miles de dólares que yo había reservado para nuestra futura casa de vacaciones. Cuando la confronté por los retiros, ella simplemente se encogió de hombros y dijo que Julián necesitaba el dinero más que nosotros, y que yo era un egoísta por preocuparme por unos simples números en una pantalla. Esa respuesta me dejó claro que para ella yo no era más que un cajero automático con piernas. Ella no veía mi esfuerzo ni mis noches, sin dormir trabajando, para darle la vida que ella exigía como un derecho de nacimiento. Todo el amor que alguna vez sentí empezó a pudrirse y a convertirse en una rabia fría y calculada que se asentó en el fondo de mi estómago como una piedra.
Empecé a investigar por mi cuenta y descubrí que no solo estaban teniendo una aventura, sino que planeaban irse de viaje a Europa con mi dinero. Encontré los folletos de hoteles de lujo en Santorini y París, escondidos en su maleta de maquillaje. Ella ya había reservado los vuelos usando mis puntos de viajero frecuente y mi tarjeta de crédito corporativa, pensando que yo estaba demasiado distraído con el cierre del año fiscal para darme cuenta del fraude. Cada detalle que encontraba era una nueva herida en mi orgullo, pero también era combustible para lo que estaba por venir. Me di cuenta de que ella no solo me estaba engañando emocional y físicamente, sino que estaba desmantelando mi vida financiera pedazo a pedazo para construir un futuro con mi supuesto mejor amigo. La traición era doble y la profundidad de su desprecio no tenía límites conocidos. Ayer por la tarde, mientras yo estaba en una videollamada importante, escuché a Vanessa hablar con Julián sobre cómo iban a convencer de que yo les prestara el auto para una escapada de fin de semana. Ella decía que yo era tan predecible y desesperado por su aprobación que aceptaría cualquier cosa con tal de no pelear. Escucharla burlarse de mi vulnerabilidad fue el interruptor que apagó cualquier rastro de duda que me quedara sobre lo que debía hacer. Ahora estamos aquí en esta cocina iluminada por luces LED blancas que hacen que todo se vea demasiado real y crudo. Ella me acaba de confesar la verdad de la forma más cruel posible, buscando humillarme hasta el núcleo. Me ha dicho que mi mejor amigo es mejor amante, y que mis posesiones materiales ahora deben servir para que ellos disfruten de su cena romántica, mientras yo me quedo aquí solo procesando mi derrota. Vanessa extiende su mano de nuevo, moviendo los dedos con impaciencia, mientras su mirada se vuelve más agresiva. Ella realmente cree que tiene el control total de la situación, y que mi humillación es el precio que debo pagar por no ser lo suficientemente divertido para ella. Julián está esperando abajo en el vestíbulo del edificio, probablemente riéndose de lo fácil que ha sido quitarme todo lo que valoro sin disparar una sola bala. Siento el peso de las llaves en el bolsillo de mi pantalón y el metal frío parece quemarme la piel a través del tejido. Mi corazón late con una fuerza que me retumba en el cráneo, pero mi cara permanece inexpresiva. Ella no sabe que yo ya sé lo de los vuelos a Europa, ni que ya llamé al banco para cancelar todas las tarjetas que están a su nombre hace apenas 10 minutos. Esta es la culminación de meses de engaños, de pequeñas mentiras, que se convirtieron en una montaña de traición imposible de escalar. Ella me mira con una sonrisa de superioridad, pensando que voy a ceder como siempre lo he hecho para evitar el conflicto. Pero esta vez, algo dentro de mí se ha roto de una manera que no tiene reparación, y el hombre que ella cree conocer ha dejado de existir en este preciso instante. El silencio en la cocina es absoluto, solo interrumpido por el zumbido del refrigerador de última generación que ella insistió en comprar el mes pasado. El tiempo parece haberse detenido mientras ella espera mi respuesta y yo proceso el hecho de que mi mejor amigo está a unos metros de distancia esperando para llevarse mi auto y a mi novia, con mi propia bendición. La audacia de su petición es tan grande que casi resulta cómica si no fuera porque mi vida entera se está derrumbando. Meto la mano en el bolsillo lentamente, sintiendo cada una de las llaves del llavero de cuero. Ella da un paso adelante con una expresión de triunfo en el rostro, creyendo que ha ganado la batalla final. Pero lo que ella no sabe es que este es solo el prólogo de una caída que ninguno de los dos ha sido capaz de imaginar ni en sus peores pesadillas. La traición tiene un precio, y yo estoy a punto de presentarles la factura completa con intereses que no podrán pagar, en 10 vidas. Miro fijamente a los ojos de Vanessa y por un segundo veo una sombra de duda cruzar su mirada, al notar que no estoy llorando ni gritando. Mi calma parece inquietarla más que cualquier insulto que pudiera lanzarle en este momento. Ella abre la boca para decir algo más, para lanzar otra estocada verbal que termine de rematarme. Pero yo la interrumpo sacando el llavero y sosteniéndolo frente a su cara, mientras el brillo del metal refleja la luz del techo de una forma siniestra. Mantuve las llaves suspendidas en el aire durante unos segundos, que parecieron horas, mientras observaba cómo la codicia iluminaba el rostro de Vanessa. Ella las arrebató de mi mano con un movimiento rápido, casi animal, y ni siquiera se molestó en darme las gracias o en mirarme a la cara una última vez con algo de decencia. Escuché el repiqueteo de sus tacones de aguja sobre el suelo de mármol del pasillo mientras se alejaba hacia la puerta principal con una prisa que me quemó las entrañas.
Me quedé allí de pie en medio de la cocina, vacía, escuchando el eco del portazo que retumbó en todo el departamento como un disparo. Caminé hacia el ventanal que da a la calle principal y me oculté detrás de las cortinas pesadas para observar la escena desde el cuarto piso. Allí estaba mi BMW, UM4 negro brillante bajo las luces de la calle, y allí estaba Julián apoyado contra la puerta del copiloto, con esa sonrisa de suficiencia que ahora entendía perfectamente como la marca de un parásito. Vi cómo Vanessa llegaba a su lado y lo besaba con una pasión que nunca reservó para mí mientras le entregaba las llaves de mi coche como si fueran un trofeo de guerra. Julián soltó una carcajada que pude imaginar perfectamente, aunque los cristales estuvieran cerrados, y le dio una palmada en el muslo antes de subir al asiento del conductor. Ver a otro hombre ajustar el asiento que yo diseñé a mi medida y arrancar el motor, cuyo rugido siempre me dio orgullo, fue el momento exacto en que mi tristeza murió para dar paso a una furia gélida. El descaro total no terminó con el robo de mi auto, porque a los pocos minutos mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Vanessa había subido una historia en tiempo real donde se veía su mano entrelazada con la de Julián sobre la palanca de cambios de mi coche, con el texto titulado «La verdadera libertad sabe mejor que el dinero». Estaban usando mi propio vehículo para restregarme su traición en la cara, frente a todos nuestros conocidos mutuos, mientras se dirigían al restaurante de cortes de carne más caro de la ciudad. Me senté en el sofá de cuero y abrí mi computadora portátil con las manos temblorosas, pero decididas, porque ya no había espacio para la duda. Empecé a revisar las cámaras de seguridad que instalé en el departamento, hace meses, por supuesta seguridad contra robos, y lo que encontré fue el descubrimiento del secreto mayor que terminó de romperme. No solo se acostaban en mi cama cuando yo salía a reuniones de negocios, sino que escuché grabaciones donde Julián le explicaba a Vanessa cómo manipularme para que yo pusiera el departamento a nombre de ella antes de fin de año. Julián le decía que una vez que el inmueble fuera legalmente suyo, podrían echarme a la calle y vivir de la pensión compensatoria que ella exigiría tras un divorcio exprés, alegando maltrato psicológico. Escuchar a mi mejor amigo planear mi ruina financiera y personal, mientras se reía de lo estúpido que yo era por confiar en él, me provocó un escalofrío que me recorrió la columna. No era solo un engaño amoroso, era un plan de extracción diseñado para dejarme en la indigencia total mientras ellos disfrutaban del fruto de mi trabajo de 10 años. La crisis emocional me golpeó como una ola de agua helada, y por un momento me desplomé en el suelo del estudio sintiendo que el pecho me estallaba. Lloré sin consuelo no por la pérdida de una mujer que nunca me quiso, sino por la muerte de la idea de lealtad que yo tenía en mi cabeza. Me sentí pequeño, patético y profundamente utilizado mientras recordaba todas las veces que ayudé a Julián a pagar sus deudas o las joyas que compré para Vanessa, esperando que un objeto material pudiera comprar su afecto genuino. Me miré al espejo del baño y no reconocí al hombre destrozado que me devolvía la mirada, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula apretada. Estuve a punto de tomar el teléfono para llamarlos y gritarles toda mi rabia, pero me detuve justo antes de marcar el número. Si los enfrentaba ahora, ellos simplemente se reirían y seguirían con su plan de destrucción, porque yo seguía jugando bajo sus reglas de manipulación y sentimentalismo barato. Fue entonces cuando la preparación de la venganza tomó forma en mi mente con una claridad aterradora que me devolvió la calma de inmediato. Me lavé la cara con agua fría y empecé a hacer llamadas estratégicas que nada tenían que ver con el amor y todo con la destrucción legal. Primero llamé a mi abogado de confianza a las 11 de la noche y le pedí que preparara una rescisión inmediata del contrato de alquiler del departamento, que está solo a mi nombre, y que solicitara una orden de desalojo para el día siguiente por conducta inapropiada. Después entré en el portal del banco y transferí cada centavo de nuestras cuentas compartidas a una cuenta privada en el extranjero, que ella no sabía que existía. Al ser fondos generados íntegramente por mi empresa, no había rastro legal que ella pudiera reclamar en ese momento sin pasar por un juicio que duraría años. Pero lo más importante fue llamar a la compañía de rastreo satelital de mi vehículo, para informar que el auto había sido sustraído ilegalmente por personas que no tenían mi autorización para conducirlo fuera de la ciudad. Sabía que el restaurante al que iban estaba a las afueras de la zona urbana,
cruzando un control policial frecuente por las noches de fin de semana. Llamé a un contacto en el departamento de policía y le informé que un vehículo de alta gama con mi número de placa estaba siendo conducido por un individuo que probablemente estaba bajo la influencia del alcohol y que transportaba sustancias ilícitas. Sabía que Julián siempre llevaba un poco de hierba encima para presumir de su estilo de vida relajado, y esa sería la llave de su propia celda. Pasé las siguientes horas empaquetando todas las pertenencias de Vanessa en bolsas de basura negras sin ningún cuidado por sus vestidos de seda o sus zapatos de marca. Arrojé sus cosméticos caros al fondo de las bolsas y las apilé junto a la puerta de servicio del edificio para que los recolectores se las llevaran en la madrugada. No sentía remordimiento, solo una satisfacción mecánica mientras borraba cada rastro de su presencia de mi espacio personal, como si estuviera desinfectando una herida infectada. Mientras trabajaba, recibí un mensaje de texto de Julián que decía: «Gracias por el coche, hermano. La suspensión es increíble, y Vanessa dice que nunca se ha sentido tan cómoda». No respondí porque sabía que el sistema de rastreo ya marcaba que estaban detenidos en un semáforo a pocos kilómetros del restaurante. Mi mente visualizaba cada paso de la trampa que estaba cerrándose sobre ellos sin que tuvieran la menor sospecha de que su noche de triunfo estaba a punto de convertirse en un descenso al infierno. Me serví un vaso de whisky caro y me senté en la oscuridad del salón a esperar la llamada que sabía que llegaría tarde o temprano. La adrenalina había reemplazado al dolor y ahora cada minuto que pasaba era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para encerrarlos en su propia ambición. Mi venganza no iba a ser un estallido de violencia física, sino una demolición sistemática de sus vidas que los dejaría sin nada, exactamente como ellos querían dejarme a mí. El teléfono finalmente sonó a las 2 de la mañana y vi el nombre de Vanessa iluminando la pantalla con una insistencia desesperada. No atendí la primera vez ni la segunda, porque quería que sintieran el vacío de mi ausencia justo cuando más necesitaban mi ayuda o mi dinero. En el tercer intento acepté la llamada y solo escuché gritos de fondo, sirenas de policía y la voz de Vanessa, rota por el pánico, mientras intentaba explicar que algo terrible había sucedido en la carretera. Ella sollozaba, diciendo que la policía los había detenido y que Julián estaba siendo esposado mientras el auto era subido a una grúa por reporte de robo. Me pidió que por favor fuera a la comisaría a aclarar el malentendido y que llevara los papeles del seguro porque ellos no tenían cómo pagar la fianza ni el remolque. Me quedé en silencio escuchando su desesperación y una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro al darme cuenta de que el clímax de esta historia apenas estaba comenzando a escribirse con sus propias lágrimas. La trampa se cerró con la precisión de una mandíbula de acero y yo me quedé en el sofá disfrutando del silencio de mi departamento, que ahora se sentía más grande y limpio. Vanessa seguía gritando por el auricular, preguntándome por qué no decía nada y por qué me quedaba callado mientras ella pasaba por la mayor humillación de su vida en medio de una carretera estatal. Escuché de fondo la voz de un oficial ordenándole que soltara el teléfono y el sonido metálico de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Julián, que gritaba obscenidades sobre sus derechos y mi supuesta traición. Finalmente hablé con una voz tan calmada que incluso a mí me dio escalofríos, porque no había ni rastro de odio, sino una indiferencia absoluta. Le dije que no había ningún malentendido y que el auto figuraba como robado porque ella se lo había llevado sin mi consentimiento expreso para un uso que no fuera una emergencia. Ella intentó balbucear que yo mismo le había dado las llaves, pero le recordé que no había testigos ni documentos que avalaran su palabra frente a mi denuncia formal realizada horas antes. El clímax ocurrió cuando llegué a la comisaría, no para pagar la fianza, sino para presentar los cargos de forma presencial y finalizar el papeleo del seguro. Los vi a través del cristal de la sala de detención y el espectáculo fue patético porque Julián ya no parecía el tipo duro y divertido que me robaba la novia, sino un hombre pequeño, asustado y cubierto de sudor. Vanessa, al verme, corrió hacia la reja con el maquillaje corrido y el vestido rojo roto por un enganchón con la puerta de la patrulla, rogándome que retirara la denuncia y que todo había sido un error de comunicación. Me acerqué lo suficiente para que solo ella pudiera oírme y le entregué un sobre
que contenía las fotografías de sus encuentros con Julián en mi propia cama y el registro de los retiros de efectivo que había hecho para pagar las deudas de juego de su amante. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco de la muerte, en un segundo, mientras comprendía que su plan de quedarse con mi departamento se había esfumado. Le informé que su equipaje ya estaba en la calle y que las cerraduras de mi casa habían sido cambiadas por un cerrajero de emergencia mientras ella cenaba con mi dinero. El colapso de ambos fue total cuando el abogado de oficio les informó que al haber drogas en el vehículo, la situación pasaba de un simple uso indebido a un delito grave de posesión con agravantes por el valor del auto. Julián empezó a gritarle a Vanessa que todo era culpa de ella por ser tan descocada, y ella le respondió con un bofetón que obligó a los guardias a intervenir para separarlos. Ver a los dos amantes peleándose como ratas en una jaula por ver quién caía primero fue la catarsis más satisfactoria que he experimentado en toda mi vida adulta. No hubo piedad de mi parte, porque ellos no la tuvieron conmigo cuando planeaban dejarme en la calle, después de exprimir mis ahorros. Firmé cada documento necesario para asegurar que el proceso judicial siguiera su curso y me retiré de la comisaría sin mirar atrás mientras Vanessa gritaba mi nombre desesperado hasta que su voz se quebró. Salí al aire fresco de la madrugada, sintiendo que me había quitado un tumor de encima, y conduje mi auto de repuesto hacia un hotel de lujo para dormir por primera vez en semanas, sin el peso de la sospecha. El epílogo de esta historia se escribió meses después, cuando recibí la notificación de que Julián había sido sentenciado a una pena corta, pero efectiva, y Vanessa había terminado viviendo en el sofá de su madre en una ciudad pequeña, sin un centavo de mi cuenta bancaria. Yo vendí el BMW porque el olor de su traición nunca se fue del todo de los asientos de cuero, y usé el dinero para comprar un boleto de ida a Japón para empezar un negocio nuevo, lejos de la toxicidad que casi me destruye. Hoy miro mis redes sociales y veo fotos de gente feliz y me pregunto cuántos estarán viviendo la misma mentira que yo viví durante 3 años. A veces paso por el edificio donde vivíamos y veo que hay gente nueva en el balcón, riendo y bebiendo vino, sin saber que entre esas paredes se gestó una de las traiciones más cínicas de la ciudad. He aprendido que el dinero puede comprar compañía y belleza, pero nunca comprará la lealtad de un parásito que solo busca el brillo del oro, sin importar a quién tenga que pisotear en el proceso. A veces recibo correos electrónicos de Vanessa desde cuentas nuevas, pidiéndome perdón o intentando recordarme los buenos momentos. Pero los borro antes de terminar la primera línea porque el hombre que la amaba murió en esa cocina hace mucho tiempo. He reconstruido mi fortuna y mi paz mental, pero mi capacidad de confiar en alguien ha quedado marcada con una cicatriz que me recuerda cada día que incluso el mejor amigo puede ser el peor de los enemigos. Me siento en la terraza de mi nuevo hogar, frente al mar, viendo cómo se pone el sol, y pienso en lo cerca que estuve, de perderlo todo por no querer ver la realidad. El silencio ahora es mi mejor aliado, y la soledad es un precio pequeño que pago con gusto por mi libertad y mi dignidad recuperada. La vida sigue, y aunque el dolor de la traición nunca desaparece por completo, la satisfacción de ver caer a quienes intentaron destruirme es un combustible que me mantiene caminando hacia un futuro donde nadie volverá a pedirme las llaves de mi vida para llevarla al desastre.